En mayo de 2025, Celine Dion se encontraba entre bastidores en la gala del Met, momentos antes de la que se convertiría en una de las actuaciones más comentadas en la historia del evento. La mujer que había dominado escenarios de todo el mundo, cuya interpretación en vivo de My Heart Will Go On había conmovido a miles de millones, cuya voz había definido la comprensión del poder y la vulnerabilidad de toda una generación, estaba a punto de volver a brillar. Pero sus manos temblaban incontrolablemente. Sus piernas se habían bloqueado 3 veces esa mañana, y la enfermedad que estaba petrificando sus músculos le había arrebatado la capacidad de cantar apenas unos meses antes. El mundo esperaba a Celine Dion en vivo en 2026, pero la mujer que recordaban ya no existía. Hay una ironía en la historia de Celine Dion que duele demasiado como para ser una coincidencia. La niña que creció invisible en una casa pequeña en la zona rural de Quebec, una de 14 hermanos que luchaban por un solo momento de atención, aprendió que la única manera de ser vista era cantar más fuerte que todos los demás. La adolescente que descubrió que su voz podía trascender la pobreza, el anonimato y la humildad de sus orígenes, cuya madre creyó en ella cuando nadie más lo hizo. El ícono que construyó toda una identidad sobre ese singular y sublime instrumento. Una voz tan poderosa que podía romper cristales en sus presentaciones en vivo, tan controlada que podía hacer llorar a hombres adultos. Todo eso para que décadas después la vida llegara y comenzara a borrar precisamente eso. La voz, el control, el poder, un espasmo a la vez. ¿Cómo una chica nacida en la nada se convierte en la voz que definió Let's Talk About Love para millones? ¿Cuál fue el precio que pagó por ofrecer presentación tras presentación en Las Vegas durante 15 años, noche tras noche, entregándose por completo a desconocidos que gritaban My Heart Will Go On en vivo, pero que jamás conocerían a la mujer detrás de la voz? ¿Y qué sucede cuando aquello que te salvó, aquello por lo que lo sacrificaste todo para perfeccionarlo, comienza a desaparecer, no lentamente, sino violentamente, frente al mundo entero que espera noticias sobre su salud? Para comprender todo esto, debemos remontarnos al principio, a Charlemagne, Quebec, al 30 de marzo de 1968, y a una niña que aprendió a hacerlo de la manera más cruel posible, que el amor se gana, no se regala. Charlemagne no era un lugar donde nacieran los sueños. Era un pequeño pueblo gris a 50 kilómetros de Montreal, donde los inviernos eran largos e implacables, donde familias obreras vivían en casas humildes que olían a leña y a supervivencia. Céline Marie Claudette Dion nació siendo la menor de 14 hijos de Ademar Dion, un carnicero, y Thérèse Tanguay, su madre. Una ama de casa que había pasado toda su vida adulta embarazada, exhausta y cantando para mantener a raya el caos. No había lujos, ni contactos en la industria, ni un camino fácil hacia la fama. Pero había algo más poderoso que todo eso. Había una niña que sentía el mundo con demasiada intensidad, que observaba cómo sus hermanos captaban la atención con sus risas, sus discusiones, su sola presencia, y que comprendió muy pronto que en una casa con 14 hijos, el silencio significaba invisibilidad. Su padre era un hombre callado, agotado por años de duro trabajo y la tarea imposible de alimentar a tantas bocas. Su madre, a quien Mama Celine Dion llamaría más tarde santa, era todo lo contrario, ruidosa, efusiva, una mujer que cantaba mientras cocinaba, que llenaba las estrechas habitaciones con música de acordeón y canciones folclóricas con aroma a los viejos inviernos de Quebec. Pero incluso en una casa llena de música, Celine pasaba desapercibida. Pequeña, tímida, con dientes que sobresalían de forma extraña y un rostro aún sin definir, aprendió muy pronto que el mundo no se detenía para los niños que no exigían ser vistos. En la escuela no era Celine, era el patito feo, la niña con los dientes extraños y los suéteres demasiado grandes heredados de demasiados hermanos. Fue víctima de una crueldad casual que le dejó cicatrices más profundas que cualquier puñetazo. Aprendió muy pronto que el silencio era más seguro que la burla, que pasar desapercibida era más fácil que luchar por un lugar en primera fila, pero en casa, en la pequeña sala donde su familia se reunía después de cenar, sucedía algo más. Su madre sacaba el acordeón, sus hermanos tomaban las guitarras y la casa se transformaba en algo que por un instante parecía mágico. Y Celine, la invisible, cantaba, no para llamar la atención, no para recibir aplausos, sino porque al abrir la boca las palabras no se le atascaban, el miedo no importaba, la burla desaparecía. En esas noches, en esa estrecha sala era libre. Años después, con voz temblorosa, confesaría durante una rara entrevista sobre su estado de salud. De niña era tan fea, tenía unos dientes horribles, era tan tímida que ni siquiera podía mirar a la gente a los ojos. Cantar era el único momento en que sentía que importaba. A los 12 años, todo lo que se parecía a una infancia normal terminó. Su madre, Thérèse, mamá, la había visto cantar en aquella sala durante años y había empezado a creer en algo imposible, que aquella niña tímida y torpe tenía una voz capaz de cambiarles la vida. Así que hizo lo que cualquier madre desesperada haría.
Escribió una canción, grabó a Céline cantándola en una grabadora de casete barata y se la envió a René Angélil, un representante musical de Montreal que en su día había sido una celebridad menor. Para la mayoría, aquel casete habría acabado en la basura. Otra súplica desesperada de otro padre con delirios de grandeza. Pero René Angélil la escuchó, cruda sin pulir, pero de una pureza increíble. Volvió a llamar a Thérèse, las invitó a su oficina, y cuando Céline, de 12 años, se plantó frente a él, aterrorizada, con los dientes aún torcidos y las manos temblorosas, y cantó Hacerlo. René Angélil lloró, hipotecó su casa para financiar su primer disco, no porque fuera una inversión segura, sino porque había escuchado algo en esa voz que perseguiría el resto de su vida. Había escuchado la libertad, la misma libertad que un día llenaría estadios durante los conciertos de Céline Dion, que batieron récords en todo el mundo, y cuando Céline cantaba sucedía algo extraordinario. La niña tímida que no podía mirar a la gente a los ojos desaparecía. Hacerlo. El tartamudeo de la timidez se desvanecía. En aquel escenario improvisado, en aquella pequeña oficina, ya no era la niña invisible que luchaba por llamar la atención. Era alguien a quien el mundo no tendría más remedio que ver. Aún no era talento, era reconocimiento. La certeza silenciosa y absoluta de haber encontrado su lugar. Céline solo era libre cuando se convertía en la emoción de otro, en el desamor de otro, en la alegría de otro. Solo entonces podía respirar, y mamá lo sabía. Mamá siempre lo había sabido. A los 18 años, con apenas dinero para un billete de avión y una maleta llena de ropa hecha a mano por su madre, Céline Dion dejó Quebec por primera vez. René la había inscrito en el Festival de Eurovisión de 1988, representando a Suiza. Sin contactos, sin reconocimiento internacional, sin un plan B, solo una voz capaz de romper cristales y un manager que había apostado todo lo que tenía a que el mundo la escucharía. Europa a finales de los 80 no era benevolente con los desconocidos. Era un continente que ya había visto llegar a demasiados jóvenes cantantes con esperanza y marcharse con las manos vacías. La competencia era brutal, lo que estaba en juego era altísimo, y Céline estaba aterrorizada. Pero cuando subió al escenario en Dublín ante 600 millones de espectadores y cantó «Ne partez pas sans moi», algo cambió. La chica tímida desapareció. La voz que emergió no era la suya. Pertenecía a todos los que alguna vez se habían sentido pequeños, invisibles, olvidados. La actuación que se convertiría en el modelo para cada actuación en vivo de Céline Dion que vendría después. Ganó. La victoria en Eurovisión no fue el comienzo de un éxito instantáneo. Fue la apertura de una puerta que tardaría años en cruzarse. René Angélil comprendió algo que la mayoría de los managers nunca llegan a entender, que construir un imperio requiere hacerlo. Paciencia, estrategia y la voluntad de sacrificarlo todo antes, incluso de que el mundo conozca tu nombre. Durante los siguientes 5 años, Céline grabó álbum tras álbum en francés, creando una legión de seguidores en Quebec y Francia. Pero seguía siendo prácticamente desconocida en el mundo angloparlante, el mercado que determinaría si era un talento regional o un fenómeno global. En 1990, a los 22 años, Céline lanzó su primer álbum en inglés titulado Unison. Fue una apuesta que pudo haberlo destruido todo. Alejarse del mercado francés que la había acogido, abandonar la seguridad de su lengua materna, significaba empezar de cero. Significaba enfrentarse a un rechazo a una escala que jamás había experimentado. Las discográficas estadounidenses la descartaron. Las emisoras de radio no sabían qué hacer con su voz. Demasiado clásica, decían, demasiado entrenada, no lo suficientemente pop. Si eso es lo que hace falta para demostrar mi valía, le dijo a René durante un día especialmente difícil, lo haré. Y lo decía con la absoluta convicción que solo posee alguien que nunca se ha podido permitir el lujo de rendirse. El álbum tuvo ventas modestas. El éxito fue lento, arduo y agotador. Pero algo se gestaba bajo la superficie. Una base de fans devotos crecía. Los promotores de conciertos comenzaron a fijarse en ella. Hacerlo. En 1992 actuaba en Las Vegas, una residencia que se extendería durante 15 años y definiría toda una etapa de su carrera. Noche tras noche, se subía a ese escenario y ofrecía actuaciones que el público describiría más tarde como momentos que les cambiarían la vida. Céline Dion en directo estaba convirtiendo en sinónimo de trascendencia, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1997. Se estrenó la película Titanic y necesitaban una canción para los créditos finales. Hacerlo. Algo que capturara la tragedia, el romance, la imposible historia de amor en el corazón del desastre. La titularon My Heart Will Go On. Le pidieron a Céline Dion que la grabara.
Tenía 30 años, llevaba una década luchando, había sacrificado sus 20 años por este sueño, rechazado propuestas de matrimonio, perdido momentos familiares, sobrevivido gracias a su determinación y a la fe de un hombre que había hipotecado su casa por su voz. La interpretación en vivo de My Heart Will Go On se convertiría en el momento más icónico de su carrera. Cuando esa canción sonó durante los créditos finales de la película más cara jamás realizada, ocurrió algo extraordinario. La voz de Celine Dion llegó a miles de millones de personas. La chica tímida de Quebec, la de los dientes torcidos y los suéteres holgados, de repente le cantaba al mundo entero. La canción ganó el Oscar, ganó el Globo de Oro. Hacerlo. Permaneció 16 semanas en el número 1. En cuestión de meses vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. El álbum de Titanic se convirtió en el más vendido de la década de 1990. Celine Dion se había convertido en la voz de una generación. Personas que nunca habían oído hablar de ella ahora ponían My Heart Will Go On en bodas, funerales, momentos de intensa emoción. Había logrado algo que la mayoría de los artistas persiguen durante toda su carrera sin éxito. Se había vuelto inmortal. Tras esa explosión, Celine tomó una decisión que transformaría su vida. Decidió casarse con René Angélil, el hombre que había apostado todo por su voz cuando ella era una niña asustada. El mundo se escandalizó. Él era 26 años mayor que ella. La diferencia de edad causó revuelo en la prensa sensacionalista de Europa y Norteamérica. Pero Celine, que había aprendido a confiar en sus instintos a través de su voz, sabía algo que los críticos no comprendían. René no era solo su manager, era su figura paterna, su protector, testigo de cada momento de su transformación. Se casaron en 1994 y permanecieron juntos 22 años, hasta su fallecimiento en enero de 2016. Tras el éxito de Titanic, la industria esperaba que aprovechara el impulso. Los álbumes llegaron rápidamente: S'il suffisait d'aimer, The Color of My Love y el exitoso Let's Talk About Love. Este último se convirtió en un fenómeno cultural. Let's Talk About Love, con su exploración del romance, la vulnerabilidad y la conexión, conectó con el público de todo el mundo. El álbum vendió más de 32 millones de copias, convirtiéndose en uno de los más vendidos de todos los tiempos. La crítica se dividió. Algunos lo consideraron demasiado comercial, demasiado convencional, pero al público no le importó. Querían más actuaciones en directo de Celine Dion, más de su voz, más de la claridad emocional que aportaba a cada canción. Su residencia en Las Vegas se convirtió en leyenda. Durante 15 años, actuó 5 noches a la semana, ofreciendo conciertos que luego hizo fotograma a fotograma por sus fans, buscando el significado en cada gesto. La energía necesaria para mantener ese nivel de interpretación, noche tras noche, año tras año, era sobrehumana. Cantaba con una perfección técnica que pocos cantantes en la historia han alcanzado, manteniendo al mismo tiempo la autenticidad emocional que hacía que su voz fuera tan conmovedora. Pero incluso mientras estaba en esos escenarios, incluso mientras cautivaba a estadios con 60.000 personas que la aclamaban, algo sucedía en su interior que ninguna fuerza de voluntad podía controlar. Empezó a experimentar síntomas: rigidez muscular, temblores, dificultad con ciertos movimientos. Durante años lo ocultó. Ella siguió adelante. No se lo contó a nadie, porque admitir debilidad sería sugerir que su voz flaqueaba. Y si su voz flaqueaba, ¿quién era ella entonces? En diciembre de 2022, finalmente hizo un anuncio que conmocionó al mundo. Le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una rara afección neurológica que afecta al sistema nervioso. Canceló su residencia en Las Vegas, canceló su gira mundial planeada, se retiraba de la vida pública. La mujer que había construido toda su identidad en torno a su capacidad para actuar, que había aprendido a existir solo cuando cantaba, se veía obligada a guardar silencio. Años después, cuando le preguntaron sobre aquel momento, confesó con lágrimas corriendo por su rostro: cuando me dijeron que tenía esta enfermedad, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que todo había terminado. No podía imaginar existir sin poder actuar. Todo lo que soy, todo lo que he sido, está ligado a esa voz. Los 2 años siguientes fueron los más oscuros de su vida. La enfermedad progresó. Sus músculos se paralizaron sin previo aviso. No podía caminar bien, no podía cantar. La mujer que había interpretado My Heart Will Go On en directo para miles de millones de personas ahora luchaba por levantarse de la cama. Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre su estado de salud. Los paparazzi acamparon frente a su casa. El mismo mundo que la había celebrado ahora la lloraba, tratándola como a un fantasma que ya se había ido. Pero Celine Dion es canadiense, y los canadienses, por una misteriosa alquimia de su carácter nacional, comprenden la resiliencia como pocos otros pueblos.
Entienden que sobrevivir no siempre se trata de ganar, sino de negarse a desaparecer. Hoy, a los 57 años, Celine Dion sigue luchando contra una enfermedad sin cura. Pero su aparición en la gala del Met de 2025 le recordó al mundo que las leyendas no se desvanecen en silencio. Puede que su voz flaquee, pero su espíritu se niega a quebrarse. Desde la niña invisible de Carlomagno hasta la mujer que cantó para miles de millones, su legado no es My Heart Will Go On. Es la prueba viviente de que la resiliencia no tiene fecha de caducidad, que caer no te define, sino levantarte, hacerlo. ¿Qué lección te llevas de la historia de Celine? Comparte tus reflexiones a continuación y suscríbete para leer más historias de personas que transformaron sus cicatrices en leyendas.